la palabra de Dios, Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8. Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8. Este es el tema número 3 de la serie El sueño americano. El título es, a manera de pregunta, In God We Trust. Jeremías 17, versículos del 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bueno, en esta serie hemos estado tocando temas que tienen como objetivo alcanzar a la comunidad latina radicando aquí en Estados Unidos, pero más específicamente a esta congregación que se encuentra en este país, en este tiempo. Hemos hablado acerca de la frustración, cómo es una realidad, es algo humano. Vimos incluso a personajes bíblicos que atravesaron por una circunstancia como esta de frustración. Aprendimos que hay que reconocerla, hay que llamarle tal y como es. Aprendimos que hay que hablarla con el Señor, hay que hablarla con otros como parte de este proceso de restauración en el que todo creyente vive. Desde el momento en el que se convirtió, el creyente está en una etapa de restauración, también discipulado. Esta restauración, catartizo en el griego, como le llama Pablo en Efesios capítulo 4, tiene que ver con ir renovando nuestros pensamientos, tiene que ver con ir sanando nuestros dolores, ir echando nuestras cargas delante del Señor y, por supuesto, aprendiendo a Cristo usando el lenguaje de Efesios. También hablamos acerca de que nuestra realidad actual, esa por la que estamos frustrados, puede ser que tuvo que ver con decisiones que tomamos sin considerar a Dios en ellas. Y bueno, el objetivo en la enseñanza anterior pues no tuvo que ver con condenación y decir, lo hice mal y ya no tengo salida. No, aprendimos a que hay que considerar a Dios en todos nuestros planes y decir, si Dios quiere, pero no como un cliché, no como un dicho nada más, sino realmente considerar a Dios, y si Él no nos dice que nos movamos, nos movemos. Si Él no nos dice que nos movamos, pues nos quedamos allí donde estamos. Y hoy vamos a hablar acerca de la base sobre la que esos planes descansan. Para los que están viendo el título en la pantalla o lo vieron anunciado en redes, yo creo que ya estaban sacando el diccionario o el teléfono para traducir. No, la enseñanza no va a ser en inglés, ya se dieron cuenta. El título tiene que ver con una frase que todos conocemos y que está en esos billetes que nosotros traemos ahí en nuestra cartera, que dice, In God we trust, que traducido es, en Dios confiamos. Y es interesante cómo es que surgió esta frase, cómo apareció allí en nuestros billetes. Me puse a investigar, a indagar, y fíjate que esta frase no nació en un tiempo de abundancia, en un tiempo de prosperidad nacional, este país por supuesto, surgió en un tiempo de crisis. Durante la guerra civil aquí en este país, cuando el país se encontraba profundamente dividido, ¿te suena? ¿Te suena conocida la escena? Estaba dividido, estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su historia. La gente se daba cuenta de ello. Y esta frase fue impulsada por Salmon P. Chase, quien era secretario del Tesoro durante el gobierno del presidente Abraham Lincoln. Su preocupación era que la nación proyectara autosuficiencia. Eso era peligroso. Él sabía que la nación no debía proyectar autosuficiencia. Por esto es que él propuso que hubiera una declaración pública que reconociera que la confianza de la nación, que la confianza del país estaba puesta en Dios. En 1864, por primera vez aparece esta frase en una moneda. Pero mucho tiempo después, en el 1956, durante la presidencia de Eisenhower, la frase fue adoptada ya de forma oficial como un lema nacional, y a partir de entonces, en 1956, comenzó a aparecer ya de manera constante en esos billetes que tú y yo hoy en día utilizamos.
Y espero que esa frase hoy nos haga reflexionar. Una frase que está siempre, con la que estamos en contacto siempre. Por eso, esta manera de pregunta, "In God we trust", no es un error gramatical. A propósito, fue añadido este signo de interrogación al final para que podamos personalmente revisarnos a la luz de la palabra. ¿Nuestra confianza está en Dios? ¿De verdad? ¿O really? Como se dice en inglés. Esta realidad de confiar o no en Dios se ve en la forma en la que vivimos. Se ve en la manera en la que nosotros tomamos decisiones. Se ve en dónde descansa nuestro corazón. Y hoy vamos a examinar dónde hemos depositado nuestra confianza. ¿Para qué? Para que aprendamos, si no está depositada en el Señor, a reubicarla en Él. Para así poder vivir en bendición sin importar el lugar en el que nosotros estemos. Veíamos con Abraham cómo él podía estar en cualquier lugar siempre y cuando la bendición de Dios estuviera con él. Podía estar en el territorio menos favorecido, pero sabía que Dios estaba con él. Y es lo que nosotros pretendemos alcanzar y es lo que se pretende en esta enseñanza. Hace un momento mencionaba un momento difícil en este país, en la nación, precisamente cuando surgió esta frase, "In God we trust". Y la Biblia nos lleva a otra nación que vivía algo muy parecido. Vamos a comparar un poco, vamos a ver paralelismos. Lo puedes comparar con la nación en este momento o en aquel momento también, cuando apareció la frase. Y estoy hablando de la nación de Judá. Los versículos que leímos en Jeremías 17 nos ubican en los últimos años del reino de Judá, poco antes de que el pueblo fuera llevado al exilio babilónico. Era un tiempo complicado, estaban ahí como en el borde ya de la crisis del colapso. Había presión política, así como ahora. Habían amenazas externas, reales, no como ahora que un globo de una fiesta, de una piñata de un niño vuela a la frontera y cancelan vuelos y todo, ¿no? Bueno, si usted no está enterado de la noticia, eso pasó por allá, en El Paso, Texas. Pensaban que era un dron que iba a atacar el país, pero era un globo de una piñata de un niño. No. En ese tiempo había realmente presión, habían amenazas externas, había inestabilidad social, había un ambiente cada vez más tenso. Por otro lado, la vida seguía su curso normal, aunque por dentro algo estaba descompuesto. Estamos hablando de la nación de Judá. De hecho, la condición social de Judá era tan grave que Dios le dice al profeta que haga algo fuera de serie. En Jeremías capítulo 5, si estás ahí en Jeremías 17, veo unos capítulos atrás, en el capítulo 5, vamos a ver algo que Dios le dijo a Jeremías que hiciera, que es algo inusual, algo fuera de serie. Dios le dice a Jeremías: recorre las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. ¿Acerca de qué? Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, dice Dios, y yo la perdonaré. Dios dispuesto a perdonar al hombre, pero por otro lado Dios le muestra la realidad a Jeremías de la nación en la que vivía. Y le dice, pues no hay justicia en la sociedad. De hecho, la injusticia ya se normalizó. La desigualdad ya se normalizó. El racismo pues ya es lo normal. La verdad ya no es un valor importante. Aunque Judá creía en Dios, de nuevo, in God we trust, aunque Judá creía en Dios, tenían historia, tenían religión, tenían rituales, estrategias para sostenerse en medio de crisis. Bueno, en ese contexto es que Jeremías escribe estas palabras que leímos. La palabra clave en el texto bíblico y en esta enseñanza es confiar, puede decir confiar. En el texto original aparece el verbo batag, para esa palabra confiar, y batag describe la acción de apoyarse, la acción de sentirse seguro, la idea de poner el peso de la vida en algo o en alguien. Es la imagen de alguien que se recuesta porque sabe lo que lo sostiene, sabe que eso que lo sostiene no va a fallar. Es como esa persona que no solamente dice yo creo en los aviones, ¿sí? Sino que es esa persona que se sube al avión, se pone el cinturón de seguridad y se queda dormido durante el vuelo, porque sabe que el vuelo va a llegar a su destino, que no se va a caer el avión. En el Antiguo Testamento, este verbo se usa para hablar de una seguridad
verdadera, de una seguridad real. Por ejemplo, se utiliza en el Salmo 4, versículo 5, cuando dice, confía en Jehová. Bueno, ahí en ese salmo es un llamado a confiar en el Señor, a descansar en el Señor. Luego en Proverbios 3:5 se utiliza también la palabra bataj, y ahí en ese proverbio dice, confía en Jehová con todo tu corazón. El énfasis está en dejar de apoyarse en la prudencia propia, en la sabiduría propia, en los recursos propios, para colocar el peso del corazón en el Señor. Con esto en mente, cuando Jeremías dice, maldito el varón que confía en el hombre, no se está refiriendo a relaciones humanas. La confianza es un elemento muy importante en las relaciones. Los padres deben de confiar en sus hijos, los hijos deben de confiar en sus padres, de hecho lo hacen, por eso el bebé se queda dormido en los brazos de su mamá sin importar si se pagó la renta, si se pagó la luz, el niño está dormido y cuando tiene hambre nomás se enciende el botón de ¡guau! Y rápido llega la comida, ¿no? Bueno, la confianza es muy importante en las relaciones también de esposo y esposa. Por esto debe trabajarse, por eso hay que ir a las cenas, conferencias, ¿no? Porque ahí hablamos acerca de esto y se fortalece la confianza. Es importante la confianza en las relaciones personales. ¿Qué decir de la iglesia? Pues las ovejas han de confiar en sus pastores, lo cual hoy en día viene a ser complicado en medio de los tiempos en los que vivimos. Pero los pastores también deben de confiar en las ovejas, ¿no? Hay que equilibrar la cosa. Imagínate que los pastores pensáramos que todos los que llegan son lobos rapaces. Pues no, tampoco, ¿verdad? No es así. Uno tiene que confiar. Y aunque a veces uno ve actitudes, escucha palabras en personas que ha oído en otras personas que resultaron no ser lo que parecían, pues uno como pastor tiene que confiar y decir, pues hay que darle chance, ¿no? La confianza es muy importante y aquí no está hablando Jeremías o Dios a través de Jeremías acerca de esa confianza que debe de existir en las relaciones para que sean saludables. Se refiere a apoyar la seguridad de la vida en algo limitado. Es decir, has de confiar en tu esposo, en tu esposa, pero no descansar toda tu seguridad sobre tu esposo o tu esposa. Confiar en el Señor, según este pasaje, es vivir con la seguridad de que Dios es suficiente, aun cuando el entorno no lo sea. Porque podemos decirlo, Dios es suficiente, God is enough, y hasta lo cantamos, ¿no? Pero cuando el entorno grita lo contrario, es ahí cuando entra un choque. Estamos hablando de decidir apoyarse en el Señor cuando el escenario es incierto, cuando lo visible ya no alcanza, cuando dices, pues tengo mis últimos $20 en la cuenta del banco y ya me está llegando el bill de la renta que se vence el viernes y no se ve para cuándo, ¿verdad? Es ahí cuando la frase God is enough, Dios es suficiente, pues debería cobrar sentido para nuestras vidas. Aquí es donde el texto se conecta con nosotros directamente. ¿Es posible creer en Dios, así como Judá, así como esta nación? ¿Es posible congregarnos de manera frecuente, puntual y hacerlo en todas las reuniones? ¿Es posible incluso servir y aún así seguir apoyando el corazón en otra cosa que no sea en Dios? Como por ejemplo en el lugar donde vivimos, es que mi barrio es un barrio seguro. En el dinero, es que yo tengo ahorros suficientes como para no trabajar en un año, así que no hay problema. En la estabilidad, en el sistema, en el trabajo. Nada de eso es malo en sí mismo, pero hay que entender que nada de eso fue creado para sostener la vida interior. Aquí pudiéramos preguntarnos, ¿qué es lo que me da seguridad cuando todo se mueve? ¿Dónde descansa mi corazón cuando las cosas se ponen difíciles? Si es que descansa. Tal vez podamos decir, pastor, yo confío en Dios. Lo que me da seguridad cuando todo se mueve es mi Señor. Aleluya. Tal vez pudiéramos decirlo. Pero muchas veces la realidad no coincide con las palabras que decimos. La manera en que vivimos pues no refleja ese yo confío en Dios. Las decisiones que tomamos no reflejan ese yo confío en Dios. El pastor Chuy menciona en varias de sus predicaciones un ejemplo que es muy claro y él dice, es como esa persona que está pasando por una etapa difícil, que le está batallando económicamente y ora y le dice, Señor, yo creo que tú me puedes proveer, yo confío en ti, yo sé que de ti viene mi socorro. Y después dice, en el nombre de Jesús, amén. Toma el teléfono y le dice, compadre, ¿me presta 500 pesos? Bueno, entonces, ¿estás confiando en Dios o estás confiando en tu compadre, no? ¿Estás buscando por tus propios medios o estás esperando en Dios?
Decía que podemos decir yo confío en Dios, pero a veces los resultados que vemos con el tiempo terminan revelando cuánto realmente estamos confiando en Él. Vamos a ver una confianza mal ubicada aquí en Jeremías y cómo se ve eso en la vida diaria. Jeremías comienza diciendo, maldito el varón que confía en el hombre. Ya vimos qué significa confiar, aclaramos que no es confianza que funciona en las relaciones humanas. Vimos ya otros textos que hablan acerca de esto para tenerlo claro, pero ahora el texto nos dice en qué está confiando esa persona. Y Jeremías dice que ese varón confía en el hombre. Aquí no se refiere a una persona en específico. En el lenguaje del Antiguo Testamento, hombre o el hombre representa todo aquello que no es Dios. Pueden ser recursos humanos, llámale como quieras, estructuras visibles, sistemas, acuerdos, capacidades propias, seguridades externas, todo eso puede ser el hombre, esa frase que aparece ahí como el hombre. Es confiar en aquello que parece tangible, en lo que podemos tocar y dices, bueno, yo, como decía Tomás, si no veo, no creo, ¿verdad? Es eso que podemos tocar o parece que podemos tocar, aquello que parece controlable, aquello que parece cercano. Es poner la esperanza en aquello que nos ofrece una sensación de estabilidad, aunque no tenga esa capacidad de darnos estabilidad, de sostener el corazón. Jeremías añade otra frase que puede parecer para nosotros ajena y extraña. Dice, pone carne en su brazo. Y esta expresión en el lenguaje del Antiguo Testamento es significativa. En la mentalidad hebrea, el brazo, cuando tú leas brazo, representa la fuerza, representa la capacidad, representa el poder para sostener algo. Cuando dice con brazo fuerte, representa el poder. Así que hablar de brazo es hablar de aquello con lo que las personas se apoyan para avanzar. Piensa en una persona que utiliza un bastón. No puede avanzar mucho aunque tenga el bastón si el brazo no está fuerte, no puede sostenerlo, ¿no? Y cuando el texto dice carne, ya vimos lo que es brazo, se refiere a lo humano. En el Antiguo Testamento se refiere a eso, a lo frágil, a lo limitado. Así que poner carne por su brazo significa apoyar la fuerza de la vida en lo humano, en aquello que parece sólido pero que no lo es. Es confiar en lo inmediato. ¿Te acuerdas de Lot? Él lo vio y dijo, aquí es, de aquí soy y vamos. Es confiar en aquello que nos ofrece cierta sensación de control. Por eso el texto añade algo muy importante vinculado a poner carne en su brazo, confiar en el hombre. Dice, y su corazón se aparta de Jehová. No puedes poner carne por su brazo, no puedes confiar en el hombre y a la vez confiar en Jehová. Si tomas esta opción, según Jeremías, te apartas de Jehová. Aquí Jeremías no está hablando de alguien que dejó de asistir al templo, de alguien que abandonó prácticas religiosas, que dejó de orar, que dejó, no sé, la comunión con Dios. Está hablando de algo en el interior, algo que no se ve. Es decir, es alguien que exteriormente puede seguir hablando de fe, que tienes el lenguaje espiritual, Dios te bendiga, aleluya, amén, gloria a Dios, ante Dios, hermano, alabado sea el Señor en su santuario, ¿sí? Todo este tipo de lenguaje, de vocabulario que uno tiene como cristiano. Es alguien que incluso puede estar sirviendo en la iglesia, pero interiormente su corazón no descansa en Dios. O sea que esto puede alcanzar a cualquiera. El apartarse de Jehová en este pasaje no es una acción visible en primera instancia, es una decisión interna. Y sí, es una decisión. El corazón decide apoyarse en otra cosa y poco a poco deja de ser el lugar de descanso para convertirse, Dios, solo en una referencia más. A la persona en esa condición, Jeremías le llama maldito, y hay que aclarar. Jeremías no está profiriendo una maldición sobre alguien. No, esto no es una maldición, es una descripción. Está describiendo a la persona que se ha apartado de Jehová y que ha confiado en cosas que son humanas, terrenales. Y lo hace entonces para ponerle nombre a una realidad que estaba presente en Judá. Por eso hablamos del contexto en el que estaba Judá en ese momento. Judá vivía en un ambiente que por un lado estaba marcado por la tensión, por la inseguridad,
por la fragilidad, y desde allí se tomaban las decisiones. Decisiones tomadas desde la inseguridad. Es que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y tomas decisiones. Eso es lo que estaba haciendo Judá. La presión externa iba en aumento, la sensación de estabilidad, pues se sentía cada vez menos. Y el profeta veía a una nación que con el paso del tiempo se había acostumbrado a vivir así. Porque dicen que las personas se acostumbran a todo, el ser humano se adapta a todo. Por ejemplo, hablo de mi país, hablo de mi estado, yo soy del estado de Tamaulipas, y recuerdo que por allá, a principios de los 2000, entre el 2008, por ahí, empezaban a desatarse pues, actos violentos, enfrentamientos de grupos armados, vamos a dejarlo ahí. Y al principio era algo terrible, ¿no? Siempre ha sido algo terrible, ¿no? Pero al principio la gente lo percibía como algo terrible, ¿no? Salían de las calles y muertos por todos lados y así, avenidas transitadas. Pero poco a poco la comunidad de esas regiones del norte del país, del norte de Tamaulipas, comenzaron a acostumbrarse. Otro muerto. Pues ahí hay que esquivarlo, ¿por qué quiere chambear? Empezaron a acostumbrarse a esto terrible. Y eso así de fuerte también es como la nación se había acostumbrado ya a vivir así, tomando decisiones desde la inseguridad. El profeta veía a una nación que se había acostumbrado a vivir sin claridad, dependiendo cada vez más de los recursos humanos. Esa forma de vida se volvió normal y esa forma de vida puede volverse normal para los cristianos el día de hoy. Ahora veamos el versículo 6, porque ahí hay algunos elementos que siguen describiendo la condición de aquel que no tiene su confianza puesta en el Señor. Dice el versículo 6, ese será como la retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Qué es la retama? Porque pues, eso es algo ajeno a nosotros hoy en día, al menos yo no lo conocía, porque era algo muy de ahí. Era algo que ellos conocían, era algo que en su contexto era entendido. La retama era un arbusto pequeño que no tenía ni fuerza ni fruto. Esa era la retama. Crecía en zonas áridas. Vaya, no era el árbol al que normalmente te acercas cuando hay calor, cuando hay sol para agarrar un poquito de sombra. No. Tampoco era el árbol al que te acercabas para tomar algún fruto, alimento. Era un árbol que estaba allí, pero sin ningún impacto. Era un árbol que estaba allí, pero inútil, sin vida abundante. Y cuando Jeremías utiliza esta imagen, los oyentes entendían perfectamente de lo que estaba hablando. Sabían que estaba hablando de una vida limitada únicamente a sobrevivir. Qué terrible condición, ¿no? No es la condición que el Señor diseñó para nosotros. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, eso dice el Señor. No para que estemos allí nomás sobreviviendo. Ahí tienes al hermano Retama, no Retamal, Retama, ¿sí? Está nomás sobreviviendo. Ahí lo ves siempre nomás, ¿sí? ¿Cómo estás? Pues la llevamos, hermano. Pues mira cómo está la cosa. Ahí, sin fruto. ¿Y cuándo le va a echar ganas, hermano? No, pues, quién sabe. Cuando se mejore la cosa, ¿no? Y la alabanza, estamos adorando y todo. El hermano Retama, ahí, sin fruto ni sombra. Nunca platicas con él y nunca tiene algo edificante que decir. Solo quejas. El hermano Retama. También dice que aquel que no confía en el Señor morará en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Los sequedales eran zonas donde el agua parecía que estaba cerca, así como en las caricaturas, ¿no? Veías el agua allá en el desierto y caminabas, pero no había nada. Lo único que había era tierra dura, cuarteada, incapaz de producir vida. Eran lugares en donde no se podían establecer personas, sociedades, familias. Eran lugares en donde no se construía un futuro. Eran lugares de paso, donde la gente no se quedaba mucho tiempo. Era una forma de vida sin estabilidad, lo que estaba describiendo Jeremías. Una forma de vida sin crecimiento espiritual. Sin proyección. ¿Por qué? Porque estaba lejos de la fuente. Hasta aquí, la descripción que Jeremías hace parece que habla de un estado de desolación total, ¿no? Así como que esto es lo peor que puede existir. Sin embargo,
el texto cierra con una expresión que nos debe dejar reflexionando y que le añade algo más al hermano Retama, ¿sí? O al cristiano Retama. Dice, no verá cuando viene el bien. Eso es profundo, ¿eh? A veces lo leemos de pasadita y seguimos leyendo, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, hay que entender que no dice que el bien no llegue. O sea, el hermano Retama, al que no confía en Dios, el que está ahí nomás sin utilidad ni fruto, le llega el bien. Dice, no verá cuando viene el bien. O sea, llega el bien, pero no lo ve. Llega el bien, pero no lo percibe. Y eso pudiera ser la realidad de muchos que están así. Quizás pudiera estar describiendo tu condición. Y Dios lo hace no para humillarnos, sino porque nos ama, para que, decíamos al principio, para nosotros mismos escanearnos, dejar que Dios nos escanee, autoevaluarnos. Desea que pudiera ser la realidad de algunos. Dios, mis hermanos, sigue bendiciendo. ¿Cuántos dicen amén? Es parte de su naturaleza. Abres tu Biblia y dice, en el principio estaba todo desordenado y vacío y dijo Dios y comenzó Dios a hablar vida. La naturaleza de Dios es bendecir, aunque algunos quieran venderte a un Dios que está todo el tiempo airado con las personas y quiere destruir a todos y se complace con mandar al infierno a personas, las crea para mandarlas al infierno y se glorifica. Ese es el Dios de los maniqueos y de los gnósticos, ¿sí? O sea, pero el Dios de la Biblia es un Dios que bendice desde un principio. Dice su palabra que Él hace salir el sol sobre justos, los que estamos aquí, y sobre injustos también. El Señor manda lluvia a la parcela del cristiano que está clamando al Señor porque traiga lluvia y que puedan haber cosechas. Y Dios en su soberanía responde y lo hace y en su amor. Pero ese mismo Dios también hace llover sobre el brujo que estaba ahí haciendo sus rituales ahí para que saliera la lluvia. Dios lo hace, ¿por qué? Porque Él es bueno, porque es parte de su naturaleza. Es grande en misericordia. Dice la palabra que no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. O sea, nosotros no somos mejores que los brujos. Nadie dijo amén, están bien, amén. Tú y yo no somos mejores, somos pecadores, dice la palabra. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, en nosotros mismos, en eso estoy haciendo el énfasis, no somos mejores que los brujos, pero tú y yo, los que hemos creído, estamos en Cristo. Y en Cristo, entonces la cosa cambia. Ya Dios no nos ve a nosotros, porque si me ve a mí, si te ve a ti, no te hagas, no nos hagamos tarugos, dijo aquella personaje, ¿no? Hay pecado en nosotros. Todavía tropezamos, todavía batallamos, todavía no somos quienes deberíamos ser después de 20, 30 años de cristianos, ¿sí? Ya el autor de la epístola a los hebreos les dice, oigan, ustedes ya deberían ser maestros. ¿Cuántas predicaciones oyes a la semana? No, pues como 10. Me duermo oyendo predicaciones. ¿Y luego? Luego entonces, dijo aquel. ¿Sí? O sea, no somos quienes deberíamos ser y no somos mejores en nosotros mismos. Sin embargo, a pesar de todo, Dios nos bendice. Dios bendice al hermano Retama también. Dios hace salir su sol sobre el cristiano maduro y sobre el hermano Retama, el cristiano carnal, el cristiano inmaduro, el que deposita su confianza en todo menos en Dios, el que está todo estresado y mordiéndose las uñas por la circunstancia que estamos viviendo hoy. Bueno, Dios también le hace llegar el bien. El asunto es que el hermano Retama no lo percibe. No lo ve. Y es que cuando el corazón deja de apoyarse en Dios, hay algo que se pierde. Muchas cosas, pero de esto que estamos hablando particularmente, se pierde la capacidad de reconocer ese bien. ¿Sí? Dios te ha bendecido. A lo mejor no tienes al mejor esposo, pero tienes uno. Hay muchos que quisieran, aunque sea el viejo panzón que tienes, ¿no? Es una alegoría, ¿verdad? No estoy hablando de nadie en particular. Es que estos niños no los aguanto, pero tienes. Hay personas que quisieran, darían cualquier cosa con tal de tener un bebé, pero es que no ves venir el bien. O sea, ves el bien, pero no lo percibes. Esta casa se está cayendo, pero tienes una. Hay personas que no la tienen. El pastor Toño Ortiz ponía el jueves un ejemplo y decía, oye, es como esa señora que se quejaba porque los zapatos de su hijo
pues le crecía el pie y había que comprarle zapatos a cada rato. Y oye, ya no te quedan los zapatos, te los acabo de comprar. No, pues ya no me quedan. Y luego ya me los acabé, ya me cansé de comprarle zapatos, le decía a otra señora. Y la señora le responde, por lo menos tu hijo tiene piernas, porque el mío no tiene y nunca le voy a poder comprar zapatos, porque no tiene piernas. ¿Te fijas? Ve venir el bien, pero no lo percibe, no lo agradece. Es esa persona que nada le alcanza. O sea, quiero un trabajo, Dios le da el trabajo, pero no me alcanza. Y bueno, ahora quiero otro trabajo, recibe otro trabajo, tampoco le alcanza. Y es que ese trabajo no me gusta porque la gente no le echa ganas y que no se llegan a los resultados y bla, 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 bla. Pero tienes trabajo. Es aquella persona a la que nada le satisface. El hermano Retama, nada. Es que esa iglesia, que la música, que el aire, que el pastor se tarda mucho y que nada le satisface al hermano Retama. Nada le termina de llenar. Esa es la culminación de la maldición que describe Jeremías. Tener motivos para agradecer y no percibirlos. Recibir bendiciones y aún así vivir con el corazón seco. Aquí pudiéramos preguntarnos, ¿qué tanto de nuestra insatisfacción tiene que ver con haber depositado nuestra confianza en otras cosas y no en el Señor? Ahora, para cambiar de tono ahora a la enseñanza. Ya vimos lo que es la maldición, pero ahora veamos lo opuesto, que es ¿qué? ¿Qué es lo opuesto a la maldición? Son super teólogos ustedes, yo sé, estrellita, todos, muy bien. Pero antes de hablar de cómo se vive la bendición, hay que establecer qué no es bendición. Tengo que hacer esta parada, es obligatoria. ¿Qué no es bendición? Porque todavía pueden haber rasgos, sesgos en nosotros. En la Escritura, la bendición nunca se define principalmente por lo material, aunque puede ser que esté presente. Y digo, esta parada se tiene que hacer porque estamos acostumbrados o venimos de contextos en donde traes coche nuevo, estás bendecido. Tienes trabajo nuevo donde te pagan más, estás bendecido. O sea, en automático asociamos el bien material con bendición. Pero desde el Génesis hasta los profetas y en lo demás de la Biblia, vemos que la bendición no se mide automáticamente por la cantidad de bienes. No se mide tampoco por ausencia de problemas. Tampoco se mide por el lugar en donde alguien vive, ni por una vida libre de pérdidas, una vida libre de luchas. Si vemos en la Biblia, hay personas que fueron claramente bendecidas por Dios y aún así vivieron temporadas de escasez, en temporadas de conflicto, de incertidumbre. Y por otro lado, en la Biblia también vemos que hay personas que tuvieron abundancia, tuvieron poder, tuvieron estabilidad, pero vivieron lejos de la bendición de Dios, como Faraón, por ejemplo. Vaya que era poderoso y rico, ¿no? Pero vivía lejos de la bendición de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 127, si vamos ahí al Salmo 127:1, se nos recuerda que el esfuerzo humano, aunque produzca resultados, no está garantizando bendición. Míralo ya en el texto. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. A ver, lo recitamos así como de memoria, ¿no? Porque nos lo sabemos. Incluso Cristian hasta compuso una canción, hay que desempolvar este salmo. Si Jehová no edificare la casa, estamos hablando de alguien que edifica una casa. Ahora díganme, ¿se necesitan o no recursos para edificar una casa? Ay, nomás para pintar, queremos pintar aquí el lobby de la entrada y pues ya haciendo números dices, ay, no, pues es una lana, ¿no? Y requiere mano de obra y todo. Ahora imagínate para construir una casa, se necesitan recursos, se necesita dinero, etcétera. Entonces tienes a alguien aquí que tiene el dinero, tiene los recursos para edificar una casa, pero dice ahí que Dios no la está edificando. Por tanto, esa edificación es en vano. Entonces vemos bendición económica en donde no está la bendición de Dios. Dice, si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. ¿De qué nos habla? Nos habla de una ciudad que tiene buena seguridad. Así es como medimos, ¿no? ¿Qué tan buena es la ciudad? Sí, por la economía, pero también por la seguridad. Dices, me voy a mover a tal ciudad y revisas, oye, la tasa de criminalidad es baja. O sea, hay seguridad. Ahí te puedes dormir con la puerta sin ponerle seguro. La ciudad es una ciudad segura. Hay buena policía. Se pone bien la ley, ¿no? Entonces habla aquí de una ciudad que tiene buena seguridad, pero Jehová no está allí, no está presente, no se está confiando en él. Por tanto, dice el salmista,
todo eso es en vano. De nada sirve que tengas la mejor policía, el mejor ejército y todo si no estás confiando en el Señor. Entonces, prosperidad material no es garantía de bendición. Proverbios 10:22 también nos explica que no toda bendición es propiedad o prosperidad del Señor. No toda bendición material es prosperidad del Señor. Proverbios 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nos habla de una bendición, la bendición del Señor. Pero fíjate cómo el enfoque del proverbista está en la bendición de Jehová. No está en la riqueza, sino en la bendición de Jehová. Entonces, riqueza es contar con la verdadera bendición de Jehová. ¿Y cómo sé que es bendición de Jehová? Porque no añade tristeza con ella. No añade inseguridad de decir esto lo tengo que cuidar porque este es mi patrimonio, o esto es tan valioso, o esto, etcétera, ¿no? La bendición no añade tristeza con ella. Es ese esfuerzo que yo hago, el cual no me llena, el cual en vez de producirme estabilidad, en vez de producirme tranquilidad, paz, descanso, me produce estrés y no puedo dormir y estoy todo tronándome los dedos. Eso nos muestra que se puede tener mucho y aún así vivir cargado, vivir ansioso, vivir vacío. También aprendemos que se puede tener poco y vivir con paz, vivir con propósito, vivir con descanso. Ahora, la Biblia vemos que no automáticamente asocia la bendición material con la prosperidad del Señor o la prosperidad material con la bendición del Señor. Pero por otro lado, también la Biblia no nos garantiza la bendición material como si fuera un derecho a los que hemos creído. Y de nuevo, esto tenía que mencionarlo porque está en nosotros esa tendencia a decir, tú busca al Señor y Dios te va a prosperar. Mira, si tú recibes a Cristo, vecino, tu esposa va a cambiar, tú vas a tener el mejor trabajo, vas a tener el mejor carro, etcétera. No, pues claro, ¿dónde firmo? Dice el vecino, ¿no? Y después quiere que le regresen su dinero porque dice, esto no ha pasado, eso no ha sucedido. Entonces, la bendición económica no es un derecho automático por creer en Dios. La bendición bíblica no elimina la realidad del desierto, es algo que veremos más adelante. No elimina la realidad del calor, de la sequía. Eso lo vemos claramente en el contraste que hace Jeremías. Por eso, cuando hablamos de bendición, no hablamos simplemente de resultados materiales visibles. Estamos hablando de algo más profundo, más estable, más duradero. Entonces, si la bendición no se define por cuánto tenemos en la cartera, por qué marca es nuestro auto, nuestra ropa, etcétera, entonces, ¿qué define la bendición según la Biblia? Ahora sí, Jeremías es muy claro, dice el versículo 7 de Jeremías 17, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aquí vemos que la bendición no está ligada a una circunstancia. Bendito el varón que todo le sale bien, bendito el varón que tiene papeles, bendito el varón que tiene cuenta en el banco, que tiene trabajo, que tiene... No, está ligada la bendición aquí a una relación de confianza con el Creador. La bendición comienza cuando el corazón ha decidido apoyarse en Dios como su fuente. En la Escritura, siempre la bendición se nos presenta como una condición interior estable. Así es como lo vemos en la Biblia. Aun cuando el entorno sea cambiante, el corazón está estable. En el interior hay estabilidad. Por eso el texto no promete que no va a haber calor, que no va a haber sequía. Lo que promete es que la vida no va a ser gobernada ni por el calor ni por la sequía. Ahorita vamos a ver qué es eso. La bendición, mis hermanos, no elimina realidades difíciles como las que podemos estar viviendo el día de hoy. Pero sí la bendición transforma la manera en la que atravesamos esas circunstancias difíciles. Esta misma idea aparece en otros pasajes. Pongo solo un ejemplo, porque esto que está diciendo Jeremías se parece muchísimo al Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Se parece mucho, ¿no?
Y el énfasis ahí no es en las posesiones, sino en la fuente de donde se alimenta ese varón. Aquel, dice, que no anduvo, sino que medita en la ley de Jehová. Esas son las raíces, la palabra de Dios, Dios mismo revelado en su palabra. Ahí es en donde echamos raíces. Platicaba el otro día con una persona y le decía, mira, la única forma en la que vas a dejar de caer en ese pecado recurrente es llenándote de la palabra de Dios. Ese algoritmo en el teléfono, ay, pues no sé cómo salió, es de lo que le alimentas. O sea, el teléfono no te va a mostrar versículos bíblicos si estás buscando mujeres en bikini. Pues no funciona así. Las mujeres en bikini salen porque eso es a lo que te detienes. Esas son tus búsquedas. Esta cosa nos conoce más que tu esposa. Es así. ¿Por qué me sale esto en Instagram? Pues porque ahí le andas buscando, no te hagas. Por algún lado dentro de tu ecosistema de cómputo, dentro del dispositivo, le andas buscando por ahí. Por eso a mí el algoritmo de mi teléfono no me ofrece bolsos de mano de mujer. No, me ofrece corbatas, me ofrece cosas que yo compro, que yo busco. Y a mi esposa no le ofrece corbatas o zapatos de hombre, le ofrece otras cosas de mujer, ¿no? O sea, esta cosa nos conoce. Y de nuevo, le decía yo, tienes que cambiar aquello de lo que te llenas. Tus búsquedas tienen que ser diferentes. Incluso lo que escuchas que tiene que ver con predicaciones, busca cosas cosas que te edifiquen. No cosas que te inflen el intelecto nada más o controversias, sino cosas que realmente te alimenten, cosas que realmente te edifican. Y vemos cómo el fruto, del que habla el Salmo 1, viene como consecuencia. No se presenta como un objetivo. Hasta el final dice, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que queremos, mientras nos seguimos sentando en silla de escarnecedores, mientras no meditamos en la palabra. ¿Te fijas? Todo esto viene como consecuencia, no como objetivo. La bendición bíblica se expresa siempre en paz, en estabilidad interior, en dirección, aun cuando el contexto no sea el ideal. Es vivir con el corazón anclado, no a las cosas que cambian, sino en aquel que permanece, dice la palabra. Él vive y permanece para siempre. Él es, siempre será. Él es el gran yo soy, el alfa, el omega, el principio, el fin. Por eso Jeremías no define la bendición como una recompensa futura. ¿Te fijas? No dice, será bendecido. No, es una forma de vivir en el presente. Por eso esa canción del pastor Chuy García, bendecido, yo estoy. Si es una condición presente, no es yo seré, yo estoy, yo soy bendecido. Si es que mi confianza está puesta en el Señor. El que confía en el Señor vive desde una fuente distinta. Puede atravesar el calor, la sequía, la presión, pero no vive dominado ni por el calor, ni por la sequía, ni por la presión. Génesis 27, vamos a ver un ejemplo de alguien que se apoyaba en algo que no era el Señor, se apoyaba en sí mismo, en sus recursos, pero algo pasó en su vida y hubo un cambio. No me quiero adelantar, estoy hablando de Jacob. Cuando Jacob comienza su historia, es bien conocido por apoyarse en su astucia. Es esa persona que, salvando las diferencias, si tú no eres por favor no te ofendas, pero como que un poco mentalidad latina, ¿no? De que yo burlo el sistema, de que yo me salgo con la mía, de que, le prendió un foco a mi auto que me indica que algo está mal en el motor y le pongo un sticker negro para no verlo, ¿sí? O sea, así somos. Somos el que dice, ¿a qué horas llegar a las 8? Yo llego a las 8:30 y pues nadie me dijo nada, nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces sigo llegando tarde en el trabajo. Y así, cosas como esas, ¿no? Así era Jacob, claro, muchas otras matices más dentro de su vida. Decía en la mañana, el típico capitalino de los países. Dije los chilangos en la mañana, pero se me ofendieron, entonces ya dejemos en paz a los chilangos. Pero por lo general, chilango se le llama, a los que nos ven en otros lados o a los que no saben, el que es de la Ciudad de México. Por lo general son personas que vienen de otros estados y que llegan allá a la Ciudad de México. A ese se le conoce como el chilango. Saludos a nuestros hermanos que nos ven por allá, que ya han sido justificados y perdonados. Pero se les conoce por ser aquellos que te quitan los calcetines sin quitarte los zapatos. Son aquellos que te venden algo que funcionaba, pero luego ya no funciona. ¿Quién sabe cómo lo hicieron? Y así, esto suele suceder en personas que son de las capitales de los países. Pero Jacob era así. Era esa persona que
te podía transar, que te podía engañar, que se sentía muy astuto y sobre eso descansaba. Su mismo hermano, en Génesis 27:36, lo describió así. O sea, este es alguien que no perdona ni al hermano. Ahí te encargo. Dice Esaú, el hermano de Jacob, bien llamaron su nombre Jacob. Jacob significa suplantador, el tranza. Pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición, la bendición de su padre. El mismo hermano dice, este es Jacob. Con el paso del tiempo, fíjate cómo es real esto que decía, Jacob prospera. A pesar de ser un suplantador, a pesar de no perdonar ni a su hermano, es prosperado. Tiene familia, tiene ganado, tiene estabilidad. Pero se entera que Esaú viene a su encuentro. Él dejó pendiente ese asunto con su hermano, no lo resolvió. Y dijo, mira, yo sigo con mi amargura, sigo con mis temas sin resolver, sigo con mis temas sin pedir perdón o restituir o lo que sea, y Dios me está bendiciendo. Entonces, pues algo es estar haciendo bien. No, recuerda que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Recuerda que no toda bendición material necesariamente es la bendición de Dios. Y ahí tenía él eso pendiente. La última vez que él supo algo de su hermano Esaú era que Esaú lo quería matar. Y aunque había prosperado, nunca resolvió ese conflicto con su hermano. Y ahora va de regreso a la tierra que Dios le prometió, pero cargando con algo pendiente. Y sabe que Esaú viene, pero no sabe si viene en son de paz, no sabe si viene para vengarse. No había Instagram ni redes sociales, no podía meterse a stalkear a su hermano Esaú para ver qué tipo de cosas estaba compartiendo. Así que no sabía, solo sabía que venía y la tensión sube cuando sabe que viene y no viene solo, viene con 400 hombres. Oye, nomás para verte con tu hermano, con el que te peleaste, el que te robó tu bendición, 400 hombres, ¿para qué los quieres? Y era, pues ahí era como que iba a echar un montón, venía bien acompañado. Por esto Jacob recibe esta noticia de que viene su hermano con 400 hombres y el texto en Génesis 32, versículo 7, nos muestra que todavía confiaba en su astucia, todavía confiaba en sus estrategias. Es decir, veía venir la tempestad y no se hincaba. Génesis 32, 7. Entonces Jacob tuvo gran temor. Claro, eso es humano. No está hablando aquí de un temor de Dios. Tuvo miedo porque viene mi hermano al que yo suplanté 2 veces, el que me quería matar. Pasaron años y parece que creció su amargura porque viene con 400 hombres. Y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. ¿En qué estaba confiando Jacob? En sus recursos, en sus vacas, en las ovejas, en los camellos. Estaba planeando todavía una estrategia. A ver, vamos a ver con qué lo sobornamos a mi hermano. Vamos a mandarle cosas y vamos a mandarle regalos para que se le baje un poquito. Y en vez de haberse humillado, en vez de haber buscado a Dios, en vez de haber confiado en Dios. Por eso, en medio de ese temor, Jacob llega a un punto decisivo. Después de ver que sus recursos no eran suficientes, después de ver que el peligro era real, en el versículo 24 de Génesis 32, vemos un evento que marcó su vida. Así se quedó Jacob solo. A veces necesitamos quedarnos solos, mis hermanos. Cuando nos abandonan, pues sí duele, sí se siente, pero a veces es necesario, Dios lo permite por algo. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. No voy a entrar en todos los detalles, simplemente pensemos que Jacob tuvo un encuentro con Dios. Un encuentro que lo transformó por dentro, pero un evento también que lo transformó por fuera. Porque dice la palabra que después de este encuentro con Dios quedó cojo, no podía caminar bien. Y esto es impresionante cómo obra Dios, ¿no? Con Dios nos podemos encontrar así. Estaba enfermo, oraron por mí, Dios me sanó, hizo un milagro, creí en Él, confié en Él, a partir de ahí le conocí como el sanador. Eso es el patrón que estamos acostumbrados a ver y gloria a Dios, es bíblico. Pero no olvidemos que Dios es soberano también y Él también puede actuar a la inversa. Llegué sano, como Jacob, llegué caminando bien, tuve un encuentro con Dios y salí
enfermo, cojo, salí con una pierna, ¿no? Así. Bueno, ese es Dios también. Y yo sé que nadie quiere ese tipo de trato con Dios, pero ¿qué si Él quiere tenerlo con nosotros? No digo que sea la regla, pero está allí, es esa excepción que está allí. Fíjate cómo describió Jacob este encuentro, versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, este encuentro que tuvo Jacob con Dios no fue como uno de esos encuentros que luego hay en las iglesias, ¿no? De que, me emociono tantito. No, él tuvo un encuentro con la santidad de Dios. Hace rato cantábamos, santo, santo, ¿no? Cantábamos con mi alma y corazón. Yo le rindo adoración y me postro ante su majestad. No vine de que se postrara, pero realmente la majestad de Dios estaba en este lugar. Y de verdad no estoy tampoco manipulando ni presionando a nadie. Estoy hablando de que cuando hay un encuentro con Dios, con el Dios verdadero, con su santidad, algo ocurre. Cuando Isaías se encontró ahí en el año en que murió el rey Usías, en Isaías capítulo 6, dice que veía cómo Dios estaba manifestándose en ese lugar y habían querubines y habían ángeles que cantaban santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice la palabra que Isaías no pudo permanecer en pie, dijo, ay de mí, que siendo hombre muerto de labios inmundos han visto al Señor. Ese es un encuentro con la santidad de Dios. Encuentro que muchas veces no ocurre en las iglesias porque están muy preocupados por el show, por el entretenimiento, por hacer sentir bien a la gente, pero Dios quiere que tengamos nuestro Peniel, que tengamos nuestro encuentro con Él, un encuentro real. Y Jacob dice aquí, vi a Dios cara a cara. Entré caminando bien, salí cojo, enfermo. Pero ¿qué importa que haya salido cojo si vi a Dios cara a cara? Dice la palabra que nadie puede ver a Dios y mantenerse de pie. Si vemos a Dios, caemos muertos. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso y nosotros somos criaturas de Dios. Pero Él dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma y no morí. ¿Qué importa si estoy cojo, no? Allí en ese encuentro con la santidad de Dios fue transformado Jacob. Y ahí podemos ver dos realidades. Se puede ver que es posible tener bendición externa y seguir inquieto, como Jacob. Tenía propiedades, tenía familia, tenía ganado, tenía camellos, you name it. Pero estaba todo estresado porque, ay, mi hermano, ay, tengo temor, ay, estoy... ¿Sí? Pero también nos muestra que Dios es capaz de llevarnos a un punto como este, de estar solo, de ver que nuestros recursos no alcanzan y no sirven para nada, en donde la confianza cambia de lugar. Necesitamos ese encuentro con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si no lo hemos tenido, urge que tengamos ese encuentro con Dios. La bendición final no fue que su vida se hiciera más fácil, sino que aprendió a apoyarse en Dios. Volvamos de nuevo con Jeremías, en Jeremías 17, versículo 8. El mismo principio nos lo presenta aquí Jeremías. Un momento en el que ese encuentro con Dios me hace confiar en Él de verdad. Dice el versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando los oyentes y los lectores del rollo de Jeremías leían esto o escuchaban esto, imaginaban estabilidad. Estabilidad en una tierra en donde el agua no es abundante. Un árbol plantado junto a las aguas no vivía bajo las expectativas del clima. ¿Cómo va a estar el clima? Si va a haber sombra, va a haber sol, va a llover, va a hacer calor. No. ¿Por qué? Porque estaba ubicado cerca de la fuente. Entonces el énfasis que hace Jeremías es en dónde está plantado ese árbol. Y aquí es en donde la frase "In God we trust" comienza a cobrar sentido. Cuando la confianza está en el Señor, la vida deja de depender del entorno inmediato. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Qué leyes están aprobando? ¿Me favorecen? ¿Me benefician? Etcétera, etcétera. Aplicado a nuestra realidad, confiar en el Señor no significa que vamos a ignorar la situación
migratoria, económica, etcétera, legal que estemos atravesando. Eso no es lo que significa confiar en Dios. Ignorarlo. No, esto no pasa, yo lo cancelo. No me lo menciones, no lo declares negativo. No, eso es metafísica, no sé qué es. Significa dejar de poner el peso del corazón en el gobierno. Es que qué partido va a ganar, y es que si están ganando, ¿y eso qué? Aquí no hablamos de política, y para el cristiano la política es un tema más. Nuestra confianza no está en el gobierno, está en el Señor. Significa dejar de poner el peso del corazón en la economía, en el trabajo, en los documentos. Seguimos siendo responsables, claro. Sí, de esto vamos a hablar la próxima semana. Pero ya no vivimos sostenido por aquello que de un momento a otro puede cambiar. La situación puede cambiar de un momento a otro. Lo hemos visto anteriormente. Las situaciones se superan o se estancan por un tiempo, pero mis hermanos, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Creo que dice así. ¿Dice así? Sí. También enterados. Y es verdad. Esas circunstancias pueden cambiar de un momento a otro. Entonces, ¿cómo vamos a ser sostenidos por ese tipo de cosas que son variables? Jeremías dice que este árbol extiende sus raíces junto a la corriente, las extiende. Ahora, las raíces no es algo que se vea, pero es algo que determina todo. Y así en un cristiano. Las raíces no se ven inmediatamente. O sea, así a simple vista, nomás ver la foto del hermano, no puedes ver qué raíces tiene. O verlo aquí en la iglesia, no puedes ver qué raíces tiene. Para el mundo antiguo las raíces hablaban de lo profundo, de lo invisible, de aquello que sostiene la vida cuando nadie está mirando. Un árbol no sobrevive por lo que se ve, sino por lo que bebe, esa fuente. Y aquí yo entiendo que todos vivimos una tensión constante. Lo externo, todo es incierto. Los papeles son inciertos. Los procesos también. Porque bueno, ya me di cuenta que puedo arreglar a través de mi hijo, pero ya me dijo el abogado que me tengo que ir y que tengo que enfrentar mi proceso afuera. Y no me quiero ir porque y si ya no regreso. O sea, todo eso es incierto. Pero luego mañana aprobaron una ley en donde, ¿qué crees? Ya no tienes que irte, nomás pagas una lana y te quedas. Ah, pero no tengo la lana. ¿Y cómo le hago? ¿Qué vendo? Y además no hay trabajo. O sea, todo esto es incierto. Vivimos bajo tensión en cuanto a lo que tiene que ver con la estabilidad laboral. Nada de eso es despreciable. Nada de eso, mis hermanos. De hecho, deberíamos de valorarlo como algo que Dios está permitiendo para que así como Jacob tengamos un encuentro con Él. Cuando decimos "In God we trust", lo que decimos es que nuestras raíces están en Él. Que la fe no es solo palabras, cosas que sabemos en la mente, sino que es una fuente diaria. El sistema no cambia de inmediato, pero nuestro interior sí puede ir cambiando. Por eso Pablo les dijo a los romanos, no os conforméis a este siglo, a lo que pasa ahorita, a lo que hay en las noticias, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es su voluntad lo que estamos viviendo el día de hoy. Ahora, no estoy diciendo que Él hace a las personas ser racistas, no, Él no provoca eso. No, mis hermanos, Él hace cosas gloriosas con lo que está ocurriendo y para nosotros no es algo sin sentido. No podemos atribuirle a Dios despropósito en el tiempo que estamos viviendo. No, Él tiene un propósito y siempre va a ser acercarnos más a Él. Si esta situación te está haciendo que no te congregues, que no te disipules, que no leas tu Biblia, entonces, ¿sabes qué? Hermano Retama. Pero si esta situación está haciendo que le busquemos ahora con mayor intensidad, que le veamos cara a cara, que seamos transformados, aunque estemos cojos, pues gloria a Dios por esta situación. Es algo que hemos repetido, es algo que el Señor está haciendo énfasis. ¿Por qué? Porque quiere que se quede en nuestro corazón. Continúa diciendo Jeremías, y no verá cuando viene el calor. Si lo pones en un espejo con el hermano Retama llega la bendición, pero no la percibe. Pero el hermano bendecido realmente ve el calor, pero eso no lo define. Eso no lo mueve. Es decir, al que está bendecido por Dios, le llega también el calor. Para los oyentes originales, el calor representaba tiempos difíciles, tiempos de sequía, tiempos de escasez. Para muchos hoy, ese calor puede ser esa incertidumbre,
migratoria, esa falta de trabajo, ese recorte de horas, esas puertas que se cierran o que parecen cerrarse. La diferencia no está en evitar el calor llega porque estamos en este mundo, así como Dios hace salir su sol y bendice y manda lluvia a justos a injustos, pues también el calor nos llega a todos. Y no se trata aquí de evitar el calor, sino de enfocarnos en cómo atravesamos ese calor. El árbol no se seca cuando llega la presión. ¿Por qué? Este árbol del que está hablando. Porque su vida no depende del clima. Su vida depende de dónde está plantado y de esa fuente y de esa agua viva. Así que confiar en Jehová no elimina el calor, pero sí evita que el calor nos defina. Sí evita que el calor, ponga a tono nuestra vida, nuestra actitud, nuestras reacciones, sino que su hoja estará verde, dice Jeremías. La hoja sí es algo evidente. Las raíces no se ven, pero las hojas sí se ven. Entonces tú puedes decir, yo tengo las raíces más profundas, pero si no se ven hojitas, nomás, ¿a quién engañas? ¿Sí? Dice, su hoja estará verde. Y hay personas que aún viviendo procesos complejos, por ejemplo, de enfermedad, y yo conozco a algunos de ustedes que están viviendo procesos complejos, que como dicen, todavía no sales de una para meterte en otra, pero aún en medio de eso, las hojas se ven. Se ve esa paciencia, es decir, estoy pasando esto, pero espero pacientemente en el Señor, porque Él, yo sé que me está bendiciendo, a pesar de esta circunstancia. Son personas que a pesar de esos procesos que puedan estar viviendo, puedes ver en ellos dominio propio. Self-control, para los que hablan inglés. Dominio propio. Llegó este impacto a mi vida, pero hay dominio propio. Y dices, no voy a reaccionar, no voy a decidir ahora, voy a esperar en el Señor. Mientras todos están corriendo, voy a meterme más profundo, voy a hacer que mis raíces sean más profundas en esta fuente inagotable de agua viva. No porque todo esté resuelto, sino porque el corazón está bien sostenido. Esa hoja verde es ese testimonio que habla más que 1000 palabras. El hermano Retama puede ser bien, sí, yo eso, aquello, yo soy maduro, yo lo máximo, y yo enseñé el libro de Romanos, y yo... Es el hermano Retama, pero nomás hojas no se ven por ningún lado. Pero el hermano bendecido, él no habla mucho, nomás se ve. Nada más se ven las acciones, sin tanto bla, bla, bla. Es alguien que dice, in God we trust, aun cuando el entorno no sea favorable. Sigue diciendo, en el año de sequía no se fatigará. Y aquí, de nuevo, el año de sequía llega para el hermano bendecido, para el hermano Retama. A todos nos llega el año de sequía. Y aquí dice un año, pero pues no es exactamente un año literal. Puede ser un año, pueden ser 2 años, 4 años. El año de sequía ahora, ya va un año, pero ¿qué tal si son 2? ¿Qué tal si son 4? ¿Qué tal si son 8? Ay. Pues si Dios lo quiere, pues hay que echar más raíces. Por esto ahorita es cuando más hay que estar buscando al Señor y buscando ese encuentro, esa peniel con Dios. Porque si esto se extiende por 8 años, se van a necesitar raíces profundas. Hay cristianos que ahorita están chafeando. Y de verdad, lo digo con todo respeto, de verdad, puedo estar equivocado en esto. Pero ahorita mejor no voy a la iglesia porque es que está muy dura la migra, pastor. Por eso no voy a la iglesia. ¿Y a trabajar si vas? No, ahí sí, claro. ¿Te fijas? Bueno, esa es mi opinión, puedo estar equivocado. Decía Pablo, hablo como hombre. Esto no es inspirado por Dios. Pero, ¿qué crees que va a pasar con aquel que reacciona desde el temor, que confía en las circunstancias, en esto, en aquello, y que se aparta de Dios? En vez de acercarse, se aparta. ¿Cómo van a estar esas raíces? El hermano Retama. Decía que no sabemos cuánto va a durar esto que estamos atravesando. Lo que sí sabemos es cómo se vive cuando la confianza está puesta en el Señor. O sea, yo no estoy aquí diciéndote, mira, el libro de no sé cuál, si lo combinas con este libro y en la palabra dice, original dice esto, aquello, o sea que esto va a durar tanto tiempo. No, yo no soy uno de esos profetas.
que le andan buscando el quinto pie al gato. No sabemos cuánto va a durar. Alguien pudiera creer saber, no sé, tal vez. Pero de lo que estamos hablando aquí es dónde vamos a depositar nuestra confianza. En el tiempo que estamos viviendo y lo que dure este tiempo. Y después, no fatigarse, porque dice en el año de sequía no se fatigará, no significa que no haya cansancio. Eso es una realidad. Que no haya frustración como lo veíamos, que no haya dolor, que no haya esto me pega duro. Claro, lo que significa aquí no fatigarse es resistencia interior. Es no rendirse fácilmente. El que está bendecido por Dios, que tiene sus raíces en el agua, realmente en el agua del Señor, es aquel que, como dicen en Jalisco, no se raja. Es aquel que permanece, que no se rinde fácilmente. No dice, no, pastor, yo pensé que Dios me iba a bendecir y mire, ahora que me convertí me va peor. Bueno, pero esto, no fatigarse, es no perder el rumbo. Es no dejar que la incertidumbre defina la vida. Fíjate, ¿te imaginas una vida definida por la incertidumbre? Qué cosa tan más rara, ¿no? Pero tan común. El árbol sigue en pie, ¿por qué? Porque está bien plantado. No porque la sequía desapareció, sino porque está bien plantado. Y el texto añade, ni dejará de dar su fruto. O sea, es un fruto que ya estaba, pero que continúa. Porque aquel que está plantado junto a corrientes de agua, esa bendición se ve en fruto. Y a lo mejor dices, bueno, antes daba poquito fruto, pero conforme va avanzando el tiempo, vamos dando más fruto y más fruto. Y el fruto lo disfrutan otros. Y este tiempo, estos momentos, son una oportunidad para dar más fruto y que otros puedan cortar el fruto de ti. Pensando en Jacob, muchos de nosotros llegamos a este país sin haber conocido a Dios. O quizás no habíamos tenido un encuentro, porque Jacob conocía a Dios. Era de familia, ¿no? Pero tuvo un encuentro con Dios y muchos de nosotros aquí en este país tuvimos un encuentro con Dios. Venimos buscando oportunidades, venimos buscando el In God We Trust, pero el billete, ¿sí? Es lo que venimos buscando, un futuro mejor. Pero en medio de todo, aquí la semilla fue sembrada. Alguien te predicó el evangelio, alguien te dio una predicación, te mandó un link, te dio un CD, qué sé yo, en donde escuchaste la palabra y tuviste ese encuentro con el Señor. Y ese encuentro comenzó a producir fruto. ¿Fruto en qué? En la vida, en la familia, en el carácter. Ya no soy el mismo de antes, mi carácter ha cambiado desde que tuve este encuentro con la santidad de Dios, aunque estoy cojo. Y Jeremías dice que ese fruto no deja de producirse mientras la vida se apega a la fuente. Él no está prometiendo, siempre vas a tener dinero. No, siempre vas a dar fruto si estás apegado a la fuente. Si tus raíces están allí, si confías en el Señor, siempre habrá un fruto que cortar. Jesús lo dijo de otra manera. El fruto permanece cuando estamos unidos a la vid. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15. Por eso, cuando no haya un billete en la mano, cuando la economía sea incierta, cuando el futuro no esté claro, podemos decir con verdad, in God we trust. Y cuando llegue el billete, porque va a llegar, seguramente va a llegar, cuando llegue la provisión, cuando llegue la estabilidad, esa frase no va a ser solo una inscripción en el billete, va a ser una realidad de nosotros. En Él confiamos. ¿Puede decirlo? En Él confiamos. Invito a que se ponga de pie y si puede pasar el grupo de alabanza. Las crisis no llegan solo para mostrarnos lo frágiles que somos, porque eso ocurre en las crisis. Muchas veces llegan las crisis para abrir un espacio en donde podemos encontrarnos con Dios, así como esa crisis de Jacob. Fue una oportunidad para que pudiera encontrarse con Dios de una manera más profunda. Y yo sé que quizás tú ya te encontraste con Él, pero siempre va a haber más profundidad para encontrarnos con Él. Así que la vida de Jacob nos enseña que no es fácil, claro, no fue fácil su vida, no fue fácil el camino que lo llevó a la transformación interna y externa, pero finalmente hubo un encuentro y ese encuentro lo llevó a tomar decisiones distintas. La decisión de confiar en el Señor y de dejar de apoyarse en sus propios recursos. Tal vez, mi hermano, mi hermana, tu crisis hoy
no tenga que ver con documentos, con economía, con migración. Tal vez una crisis familiar. Y dices, pastor, yo tengo papeles, yo tengo trabajo, tengo ahorros, pero mi familia le está pasando mal. Quizás sea una situación de salud, no lo sé, emocional, espiritual, sea cual sea. El Señor no te está llamando a cargarlo solo, a llevarlo tú solo, a arreglarlo tú solo. No, Él quiere que deposites el peso de tu corazón sobre Él, porque solo Él puede sostenerlo. Es necesario, mis hermanos, que se levante una generación de latinos en este país que realmente pueden decir, in God we trust, en Dios confiamos. Y ese es el llamado del día de hoy, reubicar nuestra confianza, no en las circunstancias, no en los recursos, sino en el Señor. Gracias, Padre. Gracias porque aún en medio de la crisis podemos decir, in God we trust, en ti confiamos. Gracias, Señor, porque tú nos pasas por este tipo de situaciones a todos para que tomemos una decisión. Y es mi oración, Padre, que mis hermanos tomen la decisión de confiar en ti. Tú eres esa roca inamovible. Tú eres esa fuente inagotable a quien podemos ir y de quien podemos beber, ser saciados, ser llenados, encontrar estabilidad, paz. Solo en ti, Señor, está eso que nosotros necesitamos. Y así, que pase lo que pase, venga lo que venga, nuestra confianza no se mueva. Habla con Él, mi hermano. Corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No da mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. De ti, oh mi Dios, seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios, seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi
confiamos, Señor. Desde el principio y hasta el final, tú eres mi Dios, siempre lo serás. Paciente está mi alma en tu voluntad, esperando en tu gracia y tu gran bondad. En todo tiempo en ti, yo esperaré, en cada instante en ti, me sustentaré. En todo tiempo en ti, yo esperaré, y a cada instante en ti me sustentaré. Dios de mi justicia y salvación, tú eres mi refugio y protección. En todo tiempo en ti esperaré, Dios de mi esperanza y mi fe, Dios de mi justicia y salvación. Tú eres mi refugio y protección. En todo tiempo en ti esperaré, Dios de mi esperanza y mi fe. ¿En quién más confiaremos, Señor? ¿Y a quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Desde el principio y hasta el final, tú eres mi Dios, siempre lo serás. Paciente está mi alma en tu voluntad, esperando en tu gracia y tu gran bondad. En todo tiempo en ti, yo esperaré, un instante en ti, me sustentaré. En todo tiempo en ti, yo esperaré, y a cada instante en ti me sustentaré. Dios de mi justicia y salvación, tú eres mi refugio y protección. En todo tiempo en ti esperaré, Dios de mi esperanza y mi fe, Dios de mi justicia y salvación. Tú eres mi refugio y protección. En todo tiempo en ti esperaré, Dios de mi esperanza y mi fe. En todo tiempo en ti, yo esperaré, en cada instante en ti me sustentaré. En todo tiempo en ti, yo esperaré, en cada instante en ti me sustentaré. Dios de mi justicia y salvación, tú eres mi refugio y protección. En todo tiempo en ti esperaré, Dios de mi esperanza y mi fe. Dios de mi justicia y salvación, tú eres mi refugio y protección. En todo tiempo en ti esperaré, Dios de mi esperanza y mi fe. En ti esperaremos, Señor, pacientemente, sabiendo que tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Señor.